Porque nosotros aquí hablamos con evidencia, con prueba y con la verdad. Y si usted, lo que yo dije, no lo pudo encontrar en internet, entonces haga un video y refúteme y dígame mentiroso porque me lo he ganado. Siguiendo el consejo del pastor Porfirio Torres, he decidido hacer este vídeo para mostrar que sus evidencias son falsas. El respetado y admirado por el mundo protestante, el teólogo John Norman Kelly, en su libro Primitivos Credos Cristianos, usted lo puede buscar en internet, en la página 102, usted lo puede verificar, en la página 102 de ese libro, Primitivos Credos Cristianos, este trinitario, oigan, este teólogo es trinitario, él cree en la Trinidad y es uno de los académicos más respetados y admirado por los protestantes. En su libro, que está aquí, Primitivos Credos Cristianos, en la página 102, él admite y alega lo siguiente. Los padres de la iglesia del siglo I y II, ninguno creyó en la Trinidad. Una cosa que a mí me sorprende es cuando los del movimiento de raíces hebreas nos citan a teólogos que creen en la Trinidad para decir que la Trinidad es un invento de los hombres o una doctrina pagana. Me parece impresionante, me parece increíble que utilicen personas que creen en la Trinidad, porque ¿quién se lo va a creer? A ver, ¿quién se lo va a creer? ¿Alguien se va a creer que una persona que va a tratar el tema de la Trinidad, como es el teólogo que cita, alguien se va a creer que esta persona que tiene un libro, que tiene un estudio y que nos presenta cómo se va desarrollando la doctrina de la Trinidad, alguien va a creer que afirme tal cosa? Bueno, pues voy a poner la página que él cita, la voy a compartir en la pantalla para que veáis que esta es una evidencia falsa. Esto es una mentira, esto no es cierto. ¿Cómo podéis comprobar ahora que estoy poniendo la página 102 que él cita? Pero ni la 102, ni la 101, ni la 103, ni la 105. Porque nosotros aquí hablamos con evidencia, con prueba y con la verdad. Y si usted, lo que yo dije, no lo pudo encontrar en internet, entonces haga un video y refúteme y dígame mentiroso porque me lo he ganado. Los académicos respetados, serios, honestos, sinceros del mundo protestante y católico admiten y reconocen que en el siglo I y II ninguno de los padres de la iglesia creyó jamás en la Trinidad. No hay una evidencia ni histórica ni teológica que se pueda presentar. En los debates, pueden ver mi debate, cuando le pido eso salen corriendo porque no hay forma. Y este mismo trinitario, este teólogo trinitario que cree en la Trinidad, él es sincero y dice, hay que reconocer y ser sincero. Siglo I y siglo II, nadie creyó en tal cosa de una Trinidad. Él reconoce en su libro que es un desarrollo a partir del siglo III que comienza a formularse esta doctrina. Bueno, pues lo habéis oído, dice que es a partir del siglo III donde empieza a formularse la doctrina de la Trinidad. Afirma que en el siglo I y en el siglo II no se encuentra ningún vestigio de la Trinidad, no podemos ver la Trinidad. Y ahora vamos a ver lo que decían los padres de la Iglesia de los primeros siglos. Vamos a empezar con la Didache, o la enseñanza de los apóstoles, escrita aproximadamente en el 80 después de Cristo. Bautizad en el agua viva en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siglo I. Didache. Clemente de Roma, en su primera carta a los Corintios, escrita en el 96-97 después de Cristo, siglo I, porque tal como Dios vive y vive el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, que son la fe y la esperanza de los elegidos. Estamos en el siglo I. De aquí tenemos la Trinidad. Tal como Dios vive y vive el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, que son la fe y la esperanza de los elegidos. También dice, ¿no tenemos un solo Dios y un Cristo y un Espíritu de gracia que fue derramado sobre nosotros? ¿No tenemos un solo Dios?
y un Cristo y un Espíritu. Aquí tenemos la Trinidad. Y estamos en el siglo I, Clemente de Roma. Ahora vamos a la epístola de Bernabé, escrita aproximadamente en el 100 después de Cristo. El Señor soportó el padecer por nuestra vida, siendo como es Señor de todo el universo, a quien dijo Dios desde la constitución del mundo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Cómo soportó el padecer por mano de hombres? Dice que Jesús es el Señor de todo el universo, a quien dijo Dios, hagamos al hombre. Ignacio de Antioquía, en su carta a los Romanos, 107 después de Cristo. Jesucristo, nuestro Dios. Jesucristo, nuestro Dios, que está en el Padre, se manifiesta más. Ignacio de Antioquía, carta a Policarpo, 107-110 después de Cristo. Pero antes de leer esta cita que encontramos en su carta a Policarpo, me gustaría que escuchaseis al pastor Porfirio lo que dice acerca de la eternidad del Hijo. Entonces, el primero en decir que el Hijo era eterno fue Orígenes en Alejandría. Pues esto tampoco es verdad, porque Ignacio de Antioquía, en su carta a Policarpo, escrita en el 107-110 después de Cristo, nos dice: espera en aquel que está por encima de toda estación, el eterno, el invisible, que se hizo visible por amor a nosotros. Está hablando de Jesús y lo llama eterno. Por tanto, no fue Orígenes el primero que lo llama eterno. Ignacio de Antioquía, en su carta a Policarpo, lo dice. Estamos en el 107 después de Cristo, 107-110 después de Cristo. Espera en aquel que está por encima de toda estación, el eterno, el invisible, que se hizo visible por amor a nosotros, el impalpable, el impasible, que sufrió por amor a nosotros. Ignacio de Antioquía, en su carta a los Efesios, 107-110 después de Cristo, leemos: por la voluntad del Padre y de Jesucristo, nuestro Dios. Aquí tenemos dos personas, el Padre y Jesucristo, que afirma que es nuestro Dios. No hay más que un solo médico, carnal y espiritual, engendrado y no engendrado, Dios venido en carne. En la muerte, vida verdadera, Hijo de María e Hijo de Dios, primero pasible y ahora impasible, Jesucristo nuestro Señor. También leemos: vosotros sois piedras de un templo, preparadas de antemano para un edificio de Dios el Padre, siendo elevadas hacia lo alto por medio del motor, instrumento de Jesucristo, que es la cruz, y usando como cuerda el Espíritu Santo. Tres personas: el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. Aquí tenemos una vez más la Trinidad y estamos en el siglo II. Ignacio de Antioquía, 107-110 después de Cristo. Y también leemos: porque nuestro Dios, Jesús, el Cristo, fue concebido en la matriz de María, según una dispensación de la simiente de David, pero también del Espíritu Santo. Porque nuestro Dios, Jesús, el Cristo, es llamado nuestro Dios, y dice, y también menciona la persona del Espíritu Santo. Por tanto, vemos que los padres de la Iglesia de los primeros siglos creían en la Trinidad, creían en la divinidad de Cristo y creían en la personalidad y en la deidad del Espíritu Santo. Seguimos leyendo. A partir de entonces toda hechicería y todo encanto quedó disuelto. La ignorancia de la maldad se desvaneció, el reino antiguo fue derribado cuando Dios apareció en la semejanza de hombre. Dios se hizo hombre. Ignacio de Antioquía, en su carta a los Trayanos, 107-110 después de Cristo, hay algunos habladores vanos y engañadores no cristianos. Algunos de ellos dicen que el Hijo es un simple humano y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona. Estos no cristianos dicen que Jesús, que el Hijo es un simple humano y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está hablando de la Trinidad. Y estamos en el 107-110 después de Cristo. Y está hablando de la Trinidad. Dicen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona. Pero no son la misma persona, son tres personas distintas, es lo que nos está diciendo, lo que enseña la Trinidad, lo que siempre ha enseñado la Trinidad que vemos en las Escrituras. Claro, alguien puede decir, pero es que Juan, la palabra Trinidad no aparece en los primeros siglos, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia.
La palabra Biblia no aparece en la Biblia. ¿Tú crees en la Biblia? ¿Tú crees en la Biblia? Ah, es que no aparece en la Biblia. No aparece en la Biblia. La palabra omnipresencia no aparece en la Biblia. ¿Tú crees que Dios es omnipresente? Omnisciente, tampoco aparece en la Biblia. Omnisciente. ¿Creemos que Dios es omnisciente? Por tanto, no se requiere que una palabra o que un término aparezca en la Biblia para creer en lo que implica ese término o lo que implica esa palabra. La doctrina de la Trinidad la tenemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Y en los primeros siglos, ¿cómo estamos demostrando? Y estamos demostrando que el pastor Porfirio nos ha mentido a la cara. Nos ha mentido a la cara. Y yo no sé si se cree que somos tontos o él es ignorante, es que no sé lo que pensar. Pero si él se cree que él puede predicar y que nadie va a estudiar lo que él está diciendo, está muy equivocado. Porque hay personas que sí nos tomamos el tiempo y la seriedad que conlleva el enseñar la Escritura. Porque cuando enseñamos las Santas Escrituras estamos enseñando algo serio. Y no podemos estar diciendo cosas o no diciendo cosas que no se pueden comprobar. Y como estamos viendo, los padres de la Iglesia de los primeros siglos creían en la Trinidad, creían en la divinidad de Jesús y en la personalidad, en la deidad del Espíritu Santo. Policarpo de Esmirna, en su carta a los filipenses, aproximadamente escrita al 120 después de Cristo, que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y el mismo sumo sacerdote eterno, el sumo sacerdote eterno, y es Policarpo de Esmirna, el Hijo de Dios Jesucristo, os edifique en fe y en verdad, y en toda mansedumbre, y a evitar todo enojo, y en resistencia, y en longanimidad, y en soportar con paciencia y en pureza, y que Él os conceda la suerte y parte de sus santos, y a nosotros con vosotros, y todos los que están bajo el cielo, que creerán en nuestro Señor y Dios Jesucristo, y en su Padre, que lo levantó de los muertos, nuestro Señor y Dios Jesucristo, la deidad de Cristo, la divinidad de Cristo. Y la distinción de personas lo estamos viendo en estas citas. Arístides de Atenas, en su apología, podemos leer: conocen al Dios creador y artífice del universo en su Hijo unigénito y en el Espíritu Santo, y no adoran a otro Dios fuera de éste. Y está hablando de Dios. Y ha mencionado al artífice del universo en su Hijo y en el Espíritu Santo y al Dios creador. Y está hablando que no adoran a otro Dios fuera de éste. En la epístola de la iglesia de Esmirna a la de Filomelio tenemos el martirio de Policarpo. En esta epístola, escrita en el 157 después de Cristo, leemos: por esta causa, sí, y por todas las cosas, te alabo y te bendigo, y glorifico por medio del sumo sacerdote eterno. Una vez más, Jesús es llamado eterno y celestial, Jesucristo, tu Hijo amado, por medio del cual, con Él y el Espíritu Santo, aquí tenemos la personalidad, la persona del Espíritu Santo, o sea, gloria, ahora y siempre y por todos los siglos. Amén. Y tenemos otra cita para que el Señor Jesucristo pueda recogerme también a mí con sus elegidos en su reino celestial, al cual sea la gloria con el Padre y el Espíritu Santo. La gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La bendita Trinidad, por los siglos de los siglos. Amén. Y estamos hablando aproximadamente en el 157 después de Cristo, siglo II. Justino mártir, en su primera apología, escrita aproximadamente en el 156 después de Cristo, confesamos ser ateos, pero no respecto del Dios verdaderísimo, Padre de la justicia, de la castidad y de las demás virtudes, en quien no hay mezcla de maldad alguna, a Él y al Hijo, que de Él vino y nos enseñó todo esto, y al ejército de los otros ángeles buenos que le siguen y le son semejantes, y al Espíritu profético, y el Espíritu profético es el Espíritu Santo, le damos culto y adoramos.
Y ha mencionado el Padre de la justicia, ha mencionado al Hijo y menciona el Espíritu profético, que es el Espíritu Santo. Le damos culto y adoramos honrándolos con razón y verdad. También podemos leer: por el mismo modo de regeneración con que nosotros fuimos también regenerados, son regenerados ellos, pues en el nombre de Dios, Padre y soberano del universo, y de nuestro Salvador Jesucristo y del Espíritu Santo, aquí tenemos la Trinidad. Y este es Justino Mártir. Y estamos en el 156 después de Cristo. Pues en el nombre de Dios, Padre y soberano del universo, y de nuestro Salvador Jesucristo y del Espíritu Santo, toman entonces un baño en esa agua. Otra cita: porque los que dicen que el Hijo es el Padre dan prueba de que ni saben quién es el Padre, ni se han enterado de que el Padre del universo tiene un Hijo, que siendo verbo y primogénito de Dios, es también Dios. Porque los que dicen que el Hijo es el Padre dan prueba de que ni saben quién es el Padre, ni se han enterado de que el Padre del universo tiene un Hijo. Efectivamente, el Padre tiene un Hijo, que es el Verbo, el primogénito de Dios, que es también Dios, la deidad de Cristo. Otra cita: por todo lo que comemos, bendecimos siempre al Creador de todas las cosas por medio de su Hijo Jesucristo y por el Espíritu Santo, la Trinidad. Una vez más, la Trinidad es mencionada porque creían en la Trinidad. ¿Cómo estamos viendo en todas estas citas? Justino Mártir, en su segunda apología, escrita aproximadamente en el 156 después de Cristo, en cuanto a su Hijo, aquel que solo propiamente se dice Hijo, el Verbo coexistente con Él, engendrado por Él. Aquí Justino Mártir nos dice algo interesante. Dice que el Hijo fue engendrado por el Padre. Y esto quiere decir que no fue creado. Y esto era algo que los padres de la Iglesia decían constantemente: el Hijo no fue creado, el Hijo fue engendrado. Por tanto, el Hijo es coexistente con el Padre, como aquí nos dice Justino Mártir. El Verbo es coexistente, es decir, tiene su misma existencia es desde siempre con el Padre. Siempre ha existido, coexistente, siempre ha existido con el Padre, es decir, que el Verbo es eterno. Justino Mártir, en su diálogo con Trifón, escrito en el 160 después de Cristo, leemos: permíteme que ante todo cite unas profecías que tengo interés en recordarles, para demostrar que Cristo es llamado por el Espíritu Santo en parábolas Dios, Señor de las potencias. Él es el Señor de las potencias, o el Señor de los ejércitos, es el Dios, es llamado Dios, por medio del Espíritu Santo. Otra cita: permítanme que les demuestre también por el libro del Éxodo como el mismo que se apareció a Abraham y Jacob, que es a la vez ángel, Dios y Señor, hombre y ser humano, se manifestó y habló con Moisés en la llama de fuego desde la zarza. Otra cita: expresamente nos dan a entender estas palabras que hay que adorarle, que es Dios, y Cristo, atestiguado por aquel que ha hecho este mundo. Hay que adorarle, que es Dios y Cristo. Jesús es Dios, el Hijo es Dios y Cristo. Y hay que adorarle. Otra cita: si hubieran comprendido lo que ha sido dicho por los profetas, no negarían que Él es Dios, Hijo del único, ingénito e inefable Dios. No negarían que Él es Dios, no negarían que Jesús es Dios. Otra cita: he demostrado que Cristo, siendo Señor y desde siempre Dios Hijo de Dios, es lo que nosotros llamamos Dios Hijo, el Dios Hijo de Dios, se apareció en poder al principio como hombre y ángel, y también en la gloria del fuego, como por ejemplo en la zarza y después en el juicio contra Sodoma. Melitón de Sardes escribe en el 170 después de Cristo, en su tratado sobre el alma y el cuerpo: la tierra tembló y sus fundamentos se tambalearon, el sol huyó y los elementos se derribaron, el día se transformó porque no pudieron soportar que su señor estuviera colgado de un madero, su señor. Y la creación, horrorizada y turbada, gritó: ¿qué misterio inaudito es este? El juez es juzgado y permanece inmutable. El invisible es visto
y no se ruboriza. El incomprensible es tomado y no se indigna. El inconmensurable es medido y no lo rehúsa. El impasible padece y no se venga. El inmortal muere y no responde una palabra. El celestial es sepultado y lo tolera. ¿Qué misterio nuevo es este? Dios hecho hombre. Dios hecho hombre. ¿Qué misterio inaudito es este? Taciano, en su discurso contra los griegos, escrito aproximadamente en el 170 después de Cristo, Taciano dijo: porque no estamos locos, oh helenos, ni predicamos tonterías, cuando anunciamos que Dios apareció en forma humana. Dios apareció en forma humana. Dios se hizo hombre. 170 después de Cristo. Atenágoras de Atenas. En su súplica en favor de los cristianos, escrita aproximadamente en el 177 después de Cristo, leemos: ¿quién pues no se sorprenderá de oír llamar ateos a quienes admiten a un Dios Padre, y a un Dios Hijo, y un Espíritu Santo, la Trinidad? Y estamos en el 177 después de Cristo, en el siglo II. Y aquí está la Trinidad. ¿Quién pues no se sorprenderá de oír llamar a ateos a quienes admiten a un Dios Padre, a un Dios Hijo y un Espíritu Santo, que muestran su potencia en la unidad y su distinción en el orden? Y otra cita: el Hijo de Dios es el verbo del Padre en idea y energía, porque por su operación y por su intermedio fue todo hecho, siendo uno solo el Padre y el Hijo, siendo uno solo el Padre y el Hijo. Yo y el Padre somos uno, que es lo que está diciendo aquí Atenágoras. Siendo uno solo el Padre y el Hijo, y estando el Hijo en el Padre, y el Padre en el Hijo, en una unidad y potencia espirituales. El Hijo de Dios es inteligencia y verbo del Padre. Teófilo de Antioquía, a Autólico, escrito aproximadamente en el 180 después de Cristo. Los 3 días que preceden a la producción de las luminarias son símbolo de la triada de Dios, Y otra cita: así pues, la misma escritura divina nos enseña que Adán dijo haber oído la voz, que otra voz es esta, sino el verbo de Dios, que es también su Hijo, y no como dicen los poetas y mitógrafos, que nacen hijos de un Dios por copulación, sino como la verdad explica, que el verbo está siempre inmanente en el corazón de Dios. El verbo está siempre. Es decir, no fue creado, porque está siempre inmanente en el corazón de Dios, pues antes de que algo se creara, a éste tenía por consejero, como mente y pensamiento suyo que era. Y cuando Dios quiso hacer cuanto había deliberado, engendró a este verbo proferido, primogénito de toda creación, no vaciándose de su verbo, sino engendrando el verbo. Y aquí los padres de la Iglesia están hablando de engendrar porque no quieren decir crear, porque no quieren decir hacer. Dios no hizo al Hijo, Dios no creó al Hijo, fue algo que se genera o se generó. Esa fue la explicación de los padres de la Iglesia, intentando explicar un misterio que nosotros llamamos la Trinidad. Porque la Trinidad es un misterio y hay cosas que no podemos entender en su totalidad, lógicamente. Y aquí Teófilo de Antioquía nos dice que engendró a este verbo proferido, y cuando Dios quiso hacer cuanto había deliberado, engendró a este verbo proferido, primogénito de toda creación, no vaciándose de su verbo, sino engendrando el verbo y conversando siempre con el verbo, el Padre conversando con el Hijo. De aquí que nos enseñan las Sagradas Escrituras y todos los inspirados por el Espíritu, de entre los cuales Juan dice: en el principio era el verbo y el verbo era ante Dios, mostrando que en los comienzos era Dios solo y en él el verbo. Ireneo de León, en su Contra las herejías, escrito aproximadamente 182 después de Cristo. La Iglesia, extendida por el orbe del universo hasta los confines de la tierra, recibió de los apóstoles y de sus discípulos la fe en un solo Dios Padre soberano, universal, que hizo los cielos y la tierra y el mar y todo cuanto hay en ellos, y en un solo Jesucristo, Hijo de Dios, encarnado por nuestra salvación, y en el Espíritu Santo. Una vez más, la Trinidad, está mencionando la Trinidad, y esto está escrito al 182 después de Cristo, siglo II. Por tanto, todas las citas que estamos viendo nos muestran que el pastor Porfirio
nos estaba mintiendo. Todas las citas que estamos viendo, donde claramente se ve la Trinidad y se ve la deidad de Cristo y se ve la personalidad y la deidad del Espíritu Santo, nos muestran que el pastor Porfirio no nos estaba diciendo la verdad. Vamos a seguir con la cita de contra las herejías. Y en un solo Jesucristo, Hijo de Dios, encarnado por nuestra salvación, y en el Espíritu Santo, que por los profetas proclamó las economías y el advenimiento, la generación por medio de la Virgen, la pasión y la resurrección de entre los muertos y la asunción a los cielos del amado Jesucristo nuestro Señor, y su advenimiento de los cielos en la gloria del Padre, para recapitular todas las cosas y para resucitar toda carne del género humano, de modo que ante Jesucristo nuestro Señor y Dios y Salvador y Rey, según el beneplácito del Padre, invisible, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los infiernos, y toda lengua lo confiese. Otra cita, luego el mismo Cristo es con el Padre, Dios de los vivientes. El mismo Cristo es con el Padre, el Dios de los vivientes. Otra cita, siempre le están presentes el Verbo y la sabiduría, el Hijo y el Espíritu, por medio de los cuales y en los cuales libre y espontáneamente hace todas las cosas, a los cuales habla diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Por tanto, Ireneo de Lyon está diciendo que cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, era el Padre hablando con el Hijo y con el Espíritu, que el Espíritu Santo es llamado la sabiduría por muchos de los padres de la Iglesia. La sabiduría, el Espíritu Santo. Otra cita, que el Verbo, o sea el Hijo, ha estado siempre con el Padre, que el Verbo ha estado siempre. Aquí tenemos la eternidad del Hijo. El Verbo, o sea, el Hijo ha estado siempre con el Padre, de múltiples maneras lo hemos demostrado, y que también su sabiduría, o sea, el Espíritu, estaba con él antes de la creación, lo afirma por Salomón. Y otra cita, así se revelaba Dios, pues por todas estas cosas el Padre se manifiesta por medio de la obra del Espíritu, el ministerio del Hijo y la aprobación del Padre, perfeccionando así al hombre. Una vez más, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu. Clemente de Alejandría, protréptico, escrito aproximadamente en el 195 después de Cristo. El Verbo, Cristo, es causa no sólo de que nosotros existamos desde antiguo, porque Él estaba en Dios, y de que seamos felices. Ahora este mismo Verbo se ha manifestado a los hombres, el único que es a la vez Dios y hombre, la deidad de Cristo, Dios hecho hombre. Clemente de Alejandría, en su obra El Pedagogo, escrita aproximadamente 200 después de Cristo, admirable misterio. Uno es el Padre de todos, uno el Verbo de todos y uno el Espíritu Santo, Trinidad. El mismo en todas partes. La Trinidad una vez más. 200 después de Cristo, antes del famoso concilio de Nicea en el 325. Tertuliano, ¿qué nos dice Tertuliano? En Apologético, escrito en el 197 después de Cristo. Lo que ha salido de Dios es Dios, e Hijo de Dios, y los dos son uno. Así, Espíritu nacido del Espíritu, Dios de Dios, distinto por la medida, numéricamente distinto por el grado, no por la esencia. La esencia es la misma. Tertuliano, en su tratado sobre el alma, escrito aproximadamente en el 212 después de Cristo, solo Dios está sin pecado, y el único hombre sin pecado es Cristo. Por tanto, Cristo es también Dios. La deidad de Cristo. La divinidad de Cristo. Tertuliano, contra Praxeas. Aproximadamente escrito en el 213 después de Cristo. Nosotros creemos que este Hijo fue enviado por el Padre a la Virgen y nació de ella, siendo a la vez hombre y Dios, el Hijo del hombre y el Hijo de Dios, y que ha sido llamado por el nombre de Jesucristo. Creemos que Él sufrió, murió y fue sepultado conforme a las Escrituras, y habiendo sido resucitado por el Padre, fue llevado de vuelta al cielo. Está sentado a la diestra del Padre y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, que también, según su propia promesa, envió del Padre desde el cielo al Espíritu Santo. La Trinidad la tenemos también en esta cita. El Paráclito, el santificador de la fe,
de los que creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. 213 después de Cristo. Otra cita, el misterio de la dispensación sigue protegido al distribuir la unidad en una Trinidad, colocando en su orden a las tres personas, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres, sin embargo, no en la condición sino en el grado, no en la sustancia sino en la forma, no en el poder sino en el aspecto, pero de una sustancia y de una condición y de una potestad, ya que es un Dios en el que bajo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cita. El Padre es Dios, y el Hijo es Dios, y el Espíritu Santo es Dios, y cada uno es Dios. Esta es la regla de la fe que profeso, por la que testifico que el Padre y el Hijo y el Espíritu son inseparables el uno de los otros, y en este caso usted reconocerá lo que yo digo y en qué sentido lo digo. Ahora observe, mi afirmación es que el Padre es uno y el Hijo es uno y el Espíritu es uno, y que son distintos, el uno de los otros. Por tanto, aquí está la definición de la Trinidad, que son tres personas, un solo Dios, pero las personas divinas son distintas. Aquí lo tenemos y esto está escrito antes del 325 del Concilio de Nicea. Está escrito en el 213 después de Cristo. Usted debe mostrarme la prueba que exijo, donde pruebe que las Escrituras presentan al Hijo siendo el mismo Padre. Así como por nuestra parte nosotros hemos demostrado que el Padre y el Hijo son dos seres distintos. Digo distintos, pero no separados. Otra cita, ya que todas las Escrituras dan testimonio de la clara existencia y distinción de personas en la Trinidad. Otra cita, los que sigue a la pregunta de Felipe y el tratamiento que el Señor le da a la misma hasta el final del Evangelio de Juan, continúa proporcionándonos declaraciones del mismo tipo, distinguiendo al Padre y al Hijo con las propiedades de cada uno. Luego también está el Paráclito o Consolador, por el cual Él promete orar al Padre y enviarlo desde el cielo después que haya ascendido al Padre. Otra cita. La estrecha conexión del Padre en el Hijo y del Hijo en el Paráclito produce tres personas coherentes, que aún son distintas la una de las otras. Estas tres son una esencia, no una sola persona. Dios no es una sola persona. Son tres personas distintas, pero un solo Dios. Otra cita. Tenemos en otro evangelio una revelación clara de la distinción del Hijo con el Padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y otra vez en el tercer evangelio, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Incluso si nosotros no tuviésemos estos pasajes, nos encontramos con pruebas satisfactorias después de su resurrección y gloriosa victoria sobre la muerte. Cuando toda la barrera de su humillación le fue retirada, él pudo, de ser posible, haberse mostrado a sí mismo como el Padre a una mujer tan fiel como María Magdalena, cuando ella se acercó para tocarlo, por amor, no por curiosidad, ni como el incrédulo de Tomás. Mas no fue así y Jesús le dijo a ella, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos. E incluso en esto él mismo demuestra ser el Hijo, porque si fuese el Padre, él los habría llamado sus hijos, pero los llama, lo que está diciendo aquí Tertuliano es que los llama hermanos, porque es el Hijo, no es el Padre. El Padre y el Hijo son personas diferentes. Hipólito de Roma, en su discurso a Noeto, escrito aproximadamente en el 205 después de Cristo, porque el Padre a la verdad es uno, pero hay dos personas porque también está el Hijo. Y luego está el tercero, el Espíritu Santo, escrito en el 205 después de Cristo. Aquí tenemos la Trinidad. El Padre decreta, la palabra ejecuta y se manifiesta el Hijo por quien se cree en el Padre. La economía de la armonía vuelve a un solo Dios, porque Dios es uno. Es el Padre que manda, el Hijo que obedece y el Espíritu Santo que da entendimiento. El Padre que está sobre todos y el Hijo que está en todos y el Espíritu Santo que está en todos. Otra cita, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y con esto mostró que cualquiera que omitiera cualquiera de estas cosas no glorificaría perfectamente a Dios, porque es por esta Trinidad que el Padre es glorificado, porque el Padre quiso, el Hijo hizo, el Espíritu se manifestó. Todas las Escrituras entonces proclaman esta verdad, la Trinidad. Todas las Escrituras proclaman la Trinidad. Hipólito de Roma, en la tradición apostólica escrita aproximadamente en el 220 después de Cristo, en toda bendición se dirá, a ti la gloria, Padre e Hijo, con el Espíritu Santo en la Santa Iglesia, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Orígenes.
Tratado de los Principios, escrito aproximadamente el 225 después de Cristo, pero antes de leer las citas de Orígenes, vamos a escuchar al pastor Porfirio. Entonces, el primero en decir que el Hijo era eterno fue Orígenes en Alejandría. Sin embargo, él dice que el Hijo es un subordinado del Padre, está por debajo del Padre, pero Orígenes no creía en la Trinidad que hoy defienden los protestantes y los católicos. Una vez más, lo que dice es falso. Afirma que Orígenes creía que el Hijo estaba por debajo del Padre, que era un subordinado del Padre. Pues esto también es falso. Y además, cuando una persona dice, Orígenes dijo, Tertuliano dijo, Justino Mártir dijo, y no te da citas, como yo lo estoy haciendo, que todas las citas que yo doy, estoy dando el capítulo, estoy dando los capítulos entre paréntesis. Todas las citas que yo doy, por favor, comprobadlo. Comprobadlo. A mí me ha llevado mucho tiempo hacer esto, pero merece la pena. Merece la pena proclamar la verdad. Merece la pena bendecir al pueblo de Dios. Entonces, vamos a ver lo que dice Orígenes. Vamos a ver lo que realmente dice Orígenes. Vamos a ver si Orígenes cree que Jesús está por debajo del Padre. Vamos a ver si es cierto. Orígenes, en su tratado de los Principios, está escrito aproximadamente en el 225 después de Cristo. En el 225 después de Cristo. El Hijo de Dios, despojándose de su igualdad con el Padre, el Hijo de Dios, despojándose, y está claro que esto aquí, Orígenes, es una clara referencia a Filipenses, a Pablo, a lo que dijo, que se despojó a sí mismo. Despojándose de su igualdad con el Padre. Por lo tanto, aquí Orígenes está diciendo que el Hijo era igual al Padre. Despojándose de su igualdad con el Padre y mostrándonos el camino del conocimiento de Él, ha sido hecho la misma imagen de su persona para que nosotros, incapaces de ver la gloria de aquella maravillosa luz cuando se presenta en la grandeza de su deidad, podamos obtener, por haber sido hecho luz para nosotros, los medios de contemplar la luz divina mediante la contemplación de su resplandor. Otra cita. De todo esto aprendemos que la persona del Espíritu Santo, aquí Orígenes está diciendo que el Espíritu Santo es una persona. Como hemos visto a los padres de la Iglesia proclamar la personalidad y la deidad del Espíritu Santo. De todo esto aprendemos que la persona del Espíritu Santo era de tal autoridad y dignidad que el bautismo salvífico no era completo excepto por la autoridad de lo más excelente de la Trinidad, esto es, por el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Otra cita. No puede decirse que nada en la Trinidad sea más grande o más pequeño. Hay una coigualdad. Porque dice, no puede decirse que nada en la Trinidad, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es más grande o más pequeño, ya que la fuente de la divinidad sola contiene todas las cosas por su palabra y razón, y por el Espíritu de su boca santifica todas las cosas que son dignas de santificación, como está escrito en el Salmo, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el Espíritu de su boca. Otra cita. Esto es claramente indicado por el apóstol Pablo cuando, demostrando que el poder de la Trinidad es uno, y él mismo dice, hay diversidad de dones, mas el mismo Espíritu es, hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es, y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es, el que obra todas las cosas en todos, pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Aquí está citando 1 Corintios 12, donde Pablo nos muestra la Trinidad, porque dice, hay diversidad de dones, más el mismo Espíritu, repartimiento de ministerios, más el mismo Señor, y repartimiento de operaciones, más el mismo Dios, que es el Padre. Otra cita, pero en nuestro deseo de mostrar los beneficios divinos que nos han sido concedidos por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cuya Trinidad es la fuente de toda santidad. Otra cita, ya que es una sola y misma cosa participar del Espíritu Santo que participar del Padre y del Hijo, puesto que la Trinidad tiene una sola naturaleza incorpórea.
Orígenes, en su comentario al Cantar de los Cantares, escrito aproximadamente en el 240 después de Cristo, podemos leer: si Dios Padre es amor y el Hijo es también amor. Esta es una cita importante. Si Dios Padre es amor y el Hijo es también amor, y por otra parte, amor y amor son una sola cosa y en nada difieren, se sigue que el Padre y el Espíritu son justamente una sola cosa, es decir, nada difieren. No está uno por encima del otro. No está subordinado. El Hijo no está subordinado. No está por debajo. En nada difieren. Por tanto, se sigue que el Padre y el Hijo son justamente una sola cosa. Cipriano de Cartago, en su carta a Yubayano, escrita en el 256 después de Cristo, a sus discípulos les enseña cómo deben bautizar diciendo: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues, enseñad a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Evoca la Trinidad, misterio en el que deben ser bautizados los pueblos. ¿Es que Marción cree en esta Trinidad? El mismo Cristo ha mandado que los gentiles sean bautizados en nombre de toda la Trinidad. Gregorio el Taumaturgo, en su tratado sobre la Trinidad, escrito aproximadamente en el 260 después de Cristo, en el caso del Padre, Hijo y Espíritu Santo, las tres personas divinas tienen una sola naturaleza, una sola esencia, una sola voluntad, y sin embargo son tres. De ahí que sean llamados Santísima Trinidad, porque son una sola naturaleza en tres personas. Los padres de la Iglesia, los llamados padres de la Iglesia, de los primeros siglos, del siglo I, del siglo II, del siglo III, antes del Concilio de Nicea, creían en la Trinidad, creían en la deidad de Cristo, creían en la personalidad del Espíritu Santo, en la deidad del Espíritu Santo, y creían que eran personas distintas. Esto es lo que hemos visto en todas estas citas que yo he leído y que después tú mismo puedes comprobar si quieres. Y te animo a que lo hagas. Te animo a que lo hagas. Por tanto, el pastor Porfirio no fue honesto y las evidencias que nos trajo fueron falsas, como hemos podido demostrar en este vídeo. Que el Señor nos siga bendiciendo a todos y recibid un fuerte abrazo de vuestro hermano Juan. Con la verdad, porque nosotros aquí hablamos con evidencia, con prueba y con la verdad. Y si usted, lo que yo dije, no lo pudo encontrar en internet, entonces haga un video y refúteme y dígame mentiroso porque me lo he ganado.